es. Ese Dios es poderoso. Ese Dios es eterno. Ese Dios que es grande, sublime. Ese Dios que todo lo puede. Gracias, Padre, por este maravilloso tiempo, Señor. Hoy te pedimos para que te quedes con nosotros en este momento, para que nos reveles tu palabra, para que tu conocimiento venga a nosotros, Señor, para que sea el entendimiento abierto de cada una de las personas, Señor, que estamos en este lugar congregada, a través de la virtualidad, a través de las diferentes redes, a través, Señor, de la plataforma de Google. Señor, para que sea tu entendimiento, tu Espíritu Santo, abriéndonos el conocimiento, abriendo, Señor, cada palabra, dándonos a conocer relevante y relevando, Señor, revelando, Señor, cada momento tuyo a nuestra vida, porque queremos conocer tu voluntad, que es agradable y es perfecta, Señor. Saciarnos de todo bien. Gracias por tu amor en nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días. Bienvenidos a este maravilloso tiempo de devocional Vida para el Día. Recuerde que somos Vida, Iglesia Cristiana, Viñedo de Amor. Y estamos en nuestros 51 días de fe. Hoy es el día número 47. Día número 47. Y hoy vamos a hablar entonces de esa fe que no se apaga, una fe que permanece en el fuego, la fe que no retrocede ante la dificultad del mundo. Y luego voy a invitar que usted vaya al capítulo 3 del libro de Daniel, capítulo 3 del libro de Daniel. El libro de Daniel, entonces, vemos una narración de un rey prepotente, orgulloso, soberbio, altivo. Representa al mundo, representa las tradiciones de hoy. ¿Cómo quieren imponer entonces lo que a ellos les parece bien? Y este rey lo hizo. Este era el rey Nabucodonosor. Este rey entonces tomó en Babilonia y construyó una estatua gigante y decretó que todos los habitantes, al escuchar el sonido de los instrumentos musicales, entonces se tenían que arrodillar a adorar a la estatua. Tenían que postrarse delante de la estatua. Y vamos a empezar a mirar cómo tres grandes jóvenes no se postraron delante de esa estatua. No se postraron delante del mundo. Su fe los llevó entonces a mantenerse, no importando las consecuencias. Y allá donde usted y yo debemos llegar, que nuestra fe debe permanecer totalmente independiente de lo que el mundo nos diga que va a pasar. ¿Qué quería o qué pasaba con esta estatua? Que el rey, con todos los atributos que le dije ahora, él quería volverse más grande y que lo adorara. Pero la fe de esos tres jóvenes les permitió no contaminarse con el mundo, mejor dicho, no caer en esa tentación. Pero ¿saben también para qué sirvió? Para enseñar el poder de Dios, para enseñar el Dios que ellos confiaban, en el Dios que usted conoce, en el Dios que yo conozco, ese Dios que tiene poder y autoridad para librarnos del fuego, de aquel horno. Dios tiene la potestad sobre nuestras vidas.
Entonces, esa fe que permanece en el fuego es la fe que sobresale y le demuestra a nosotros la grandeza del Dios vivo. Hoy, usted y yo estamos en el día 47. Ya estamos finalizando. Pero hay que demostrar esa fe. Hay que demostrar que usted y yo creemos. Hay que demostrar que usted y yo, entonces, vamos a hacer o a ver cosas maravillosas. 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, firmes en su convicción. ¿Quién era la convicción de ellos? Dios. Esa es la convicción de ellos. En ningún momento tuvieron debilitamiento de fe. En ningún momento entonces dudaron del convencimiento del Señor. No. Ellos estaban tan convencidos de aquel que habían conocido con sus padres, aquel que habían conocido en Israel, antes de ir cautivos. Ellos fueron cautivos, antes de ser cautivos, que prefirieron ir a un horno de fuego, morir, que cambiar su fe. Estos 3 hombres, estos 3 muchachos, entonces empezaron a experimentar lo que era la verdadera fe. Una fe que se mantenía aún en el fuego. Lo primero que encontramos entonces es que el mundo constantemente desafía a Dios. Se pone a ver cómo el hombre desafía a Dios en todas sus áreas. Y en este caso, el rey Nabucodonosor desafió a Dios creyéndose igual de grande o hasta más grande. Porque cuando nosotros levantamos una estatua, y podemos estar levantando una estatua en nuestra vida, y usted no se está dando cuenta, usted quiere entonces que el mundo lo oracione, que el mundo se arrodille ante usted, que el mundo entonces lo reconozca como el más grande. Usted y yo ya no tenemos que ser reconocidos. Usted y yo, Dios ya nos reconoció. Pero este rey sí lo quería. Y muchos, hoy en el corazón, pretenden ser reconocidos, exaltados y glorificados como a Dios. En el versículo 15 del capítulo 3 de Daniel, vemos lo siguiente. Dice la palabra del Señor así: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ese era el rey Nabucodonosor, hablándole a sus 3 jóvenes, hablándole a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Pero miren lo que dice, es que la Biblia es muy clara cuando dice: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Es decir, en ese momento, Nabucodonosor se creía más poderoso que Dios. En ese momento, para Nabucodonosor no había alguien más grande que él. Él se creía Dios y que podía entonces tener en sus manos la vida y la muerte. Pero, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron estos jóvenes? Miren, estos jóvenes no debilitaron su fe, se mantuvieron en la fe. Hicieron entonces como ellos creyeron en su corazón.
mantener esa fe viva. El mundo actual entonces tenía desafíos constantemente para que no creamos en el poder del Señor. ¿Cuántas personas a diario tratan de convencerte de que Dios no es tan bueno como nosotros lo pensamos? ¿Se acuerdan de Eva? Cuando la serpiente le dijo, Dios sabe que el día que comas del fruto se te abrirán tus ojos. ¿Cómo Eva cayó en ese momento? ¿Cómo a diario entonces usted y yo podemos estar siendo tentados para pensar que Dios no es tan bueno? Que nuestra convicción como hijos de Dios caiga. ¿Cuántas veces entonces usted su fe mengua? ¿Cuántas veces nuestra fe se apaga? No se mantiene aún en las circunstancias. ¿No? ¿Sabe por qué? Porque nos falta oración, porque nos falta ayunar, porque nos falta vigilar, porque nos falta entonces adorar, porque nos falta entonces tener una relación íntima con nuestro Dios. Estos tres jóvenes tenían una relación íntima. ¿Recuerdan el capítulo 1 de este mismo libro de Daniel? Ellos no quisieron contaminarse con la comida del rey. Ellos no lo hicieron. Y es que Daniel les enseñó a ellos y les dijo, no nos contaminemos. Pero su fe nos las enseñó Daniel. Su fe era una fe propia del convencimiento y la certeza que tenían en Dios. En aquel Dios maravilloso que ellos sabían. Vamos a dar un buen juego, moriremos, nos quemaremos, pero Dios no nos dejará solos. Quiere decir, su fe no estaba en que el Señor nos sacara del horno, sino en las promesas de la vida eterna, de lo que Dios les tenía preparado aún más allá. Entonces, esos tres jóvenes no dejaron que este poderoso rey, un rey terrenal, influyera en su comunión con Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos dicen, si usted sigue buscando a Dios? Voy a dar un ejemplo. Hay hogares donde al esposo no le gusta que la esposa busque a Dios. Y entonces le dicen, si usted sigue buscando a Dios, se acaba el matrimonio. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué respondemos nosotros? ¿Será que ese esposo es más fuerte que Dios? ¿Será que ese esposo entonces tiene más sabiduría que Dios? ¿Será que ese Dios tiene más, ese esposo tiene más conocimiento que Dios? ¿A qué estatua nos estamos arrodillando hoy? ¿A quién estamos venerando? ¿A quién estamos entregando nuestro mejor tiempo? ¿A quién estamos entregando nuestra vida? Esos tres jóvenes colocaron su vida en manos del alfarero. El juego que no quema. Miren el versículo 19 y 20. Entonces, Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo que acostumbraba. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, a Mesach y a Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Quiere decir, en el versículo 15, él había desafiado a sus tres jóvenes, que Dios los podrá salvar de mis manos. Él los había ya desafiado, pero no había desafiado a sus tres, había desafiado a Dios. Directamente había desafiado al poderoso. Directamente entonces se iba contra Dios. Estos tres jóvenes convencidos
del poder del Señor, ellos no tuvieron miedo. Versículo 15, Él les dice que si no se arrodillan, los echará al horno de fuego. Y ellos le respondieron, nos vamos para el horno de fuego, pero no nos arrodillaremos delante de sus santos. Convencidos de aquel que les había prometido, del Dios de sus padres, del Dios vivo. Y esa es la fe que usted y yo tenemos que tener hoy. Estamos a 4 días de finalizar. ¿Cómo está manteniendo su fe hoy? ¿Será que estamos ya apagándola? Durante estos 51 días, 47 exactamente que llevamos, estamos hablando del poder de la fe. No tanto de milagros, de prodigios, no, estamos hablando de la fe y cómo mantenernos en la fe. Porque podemos hacer 51 días de fe, pero ¿qué pasa después de que terminemos? ¿Cómo se va a mantener nuestra fe? La idea es que esos 51 días les sirvan para fortalecer su fe, para mantenerse en el camino del Dios vivo, para mantenerse en la que es eterno. Entonces, estos 3 jóvenes no tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque su fe estaba puesta en el Señor. ¿Puede que hayan sentido miedo? Sí, porque todos sentimos un miedo. Pero, ¿qué es la diferencia? Que ellos sabían que el Señor era mayor que el temor. Sabían que su fe era mayor que el miedo que podían estar sintiendo. Que si iban al horno y morían, era voluntad de Dios. Si salían del horno, era voluntad de Dios. Porque su seguridad estaba puesta en quién? Estaba puesta en la comunión con Él, en su amor y en su fidelidad. ¿Cuántas veces, sabiendo que Dios nos ha dado la seguridad, desconfiamos? ¿Cuántas veces entonces nos cuesta confiar en el Señor, sabiendo aún que tenemos promesas, sabiendo aún que las promesas de Dios son únicas, pero nos cuesta creer? Nos cuesta entonces saber que Él nos tiene y nos tiene confiados. La fe que el fuego no quema, por muy difícil que sea la situación, recuerda que Dios está ahí. Recuerda que Dios está contigo. Que vamos a caer al horno, no importa. Mantenga firme su fe. Que le van a sellar, lo van a atar, no importa. Tranquilo, Dios actuará. Dios actuará. Dios no nos va a dejar solos. Dios moverá y hará cosas nuevas. El versículo 26 y 27 nos enseña lo siguiente. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego y se juntaron los safras, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a sus varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Este mismo Dios, este mismo rey que había desafiado al Dios vivo, al Dios verdadero, era el que estaba reconociendo que el Dios Altísimo los había guardado. Que ese Dios de las promesas había cumplido. Que su fe no había sido en vano. Que entonces, ahora, habían demostrado que el fuego no tiene poder sobre la fe. No tiene poder sobre lo que creemos en Dios. Y si el fuego que es destructor
Se mira el fuego, y el fuego entonces calcina. No tiene poder para destruir nuestra fe. ¿Quién la puede destruir? ¿Sabe quién la puede destruir? Usted y yo. Nuestra fe no la puede destruir nadie más. Únicamente usted y yo. Usted y yo destruimos nuestra fe cuando empezamos a entrar en angustia, cuando entonces decimos que estamos cargados, que todo es muy difícil, que todo es muy duro, y empezamos a traer una cantidad de cosas a nuestro corazón, nuestra fe se empieza a apagar. Usted y yo apagamos la fe. Usted y yo entonces va a llegar el fuego y nos va a quemar. Usted va a dejar de vivir por fe y va a empezar a vivir en el mundo. Recuerde que vivir por fe es usted mantenerse firme, independiente de la situación. Confiar que Dios hará. ¿Cómo lo va a hacer? No nos interesa. Dios hará. ¿Cómo lo hizo con ellos? Dice que mandó a su hijo. Eso dice, si no me equivoco, versículos antes, en el versículo 24 o 25. Pero usted y yo saben cómo la pagamos esa fe. Cuando empezamos entonces con nuestra boca a declarar que hoy estamos cargados, que hoy entonces tenemos mucho peso, que estamos estresados, agobiados. En ese momento nuestra fe empieza a declinar y se va apagando, se va apagando. ¿Por qué? Porque el fuego está quemando. Estos 3 jóvenes, su fe no decayó. ¿Sabe por qué? Porque nunca dijeron, estamos cargados en este horno de fuego. Estamos cargados porque todo lo que nos pasa por culpa de Dios, todo lo que tenemos que hacer por Dios. Estos jóvenes nunca lo dijeron. Nunca dejaron de poner su fe en Dios. ¿Sabe cuándo apagamos nuestra fe? Cuando dejamos de poner la mirada en Dios y lo ponemos en el mundo, en las tentaciones. Cuando apartamos nuestra mirada de la bendición de Dios. La fe hace que los que no creen, crean. Versículo 28 y 29. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió sus ángeles y libró a sus siervos que confiaron en ellos, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. La fe de ellos 3, de Sadrach, Mesach y Abednego, llevó a que el rey Nabucodonosor creyera en que no había un Dios tan poderoso como él. Cuando usted y yo permanecemos constantes en nuestra fe, los que no creen, creerán. Ese que está en su casa, ese vecino, ese amigo, ese compañero de trabajo, usted lo va a llevar a creer. Pero primero tiene que estar convencido usted de ese Dios maravilloso, que aún en el fuego, en el momento difícil, su fe no se puede quemar. Todos los que están a su alrededor van a creer. Pero tiene que usted estar convencido de que lo hará. Dios es grande a los que le mantienen su fe. Versículo 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, a Mesach y a Abednego en la provincia de Babilonia. Mire, él los engrandeció. No solamente reconoció a Dios, sino que su fe los llevó a que ellos fueran engrandecidos, es decir, reconocidos. Usted
puede ser reconocido por su fe en esa parte donde labora, en esa sociedad donde está. Usted puede ser reconocido, no por quejarse, no porque todo le tiene un pero, sino porque usted tiene fe. Y usted hace que las cosas cambien, que las cosas se desarrollen de otra manera. Este rey engrandeció el nombre de ellos tres. La recompensa del rey terrenal. Pero no sus vidas. Pero ellos recibieron más de lo que les ofrecía el rey. ¿Recuerdan? Si ustedes se arrodillan ante la estatua y la adoran cuando suena el instrumento de música, yo los llevaré al horno de fuego. Y ellos que dijeron, no, me quedo adorando a mi rey, a mi Dios, a mi rey, a mi Señor. Y el Señor los enalteció. Primero, con vida eterna. Y el reconocimiento ante muchos. Además, hacen que la gloria postrera sea mejor que la primera. Así que reconozca hoy al Dios de vida, que su fe lo lleve a reconocerlo, que Él lo va a recompensar y de gran manera. Le invito entonces que oremos en esta mañana. Amado Dios, Señor, hoy yo reconozco que no hay Dios tan grande como tú. Hoy yo reconozco que no hay Dios tan poderoso como tú. Tú eres el Dios que salvó a Sadrach, a Mesach y a Abednego del horno de fuego y calentaron 7 veces más, Señor. Tú eres el Dios que entonces guarda a los que confían en ti. Tú eres el Dios que da reconocimiento y recompensa a los que se mantienen en su fe. Oh Dios vivo, cuán grande eres y qué poderoso eres, mi Señor. Hoy mi vida está delante de ti. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, que Dios les bendiga grandemente, que las ventanas de los cielos estén derramadas hasta que sobreabunden. Nos vemos hoy a las 7 de la noche en nuestro tiempo de intercesión. Recuerde enviar sus peticiones con tiempo. ¡Chao!